Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy estamos aquí otra vez, que vuelvo a repetir que estamos súper agradecidos que nos habéis dicho que os gustan estas charlas, que estáis aprendiendo un montón de cosas y que os resultan bastante útiles, que al final la gracia de todo esto es que podáis disfrutar y aprender de cositas nuevas. Y hoy vamos a tener el placer de contar con Ana Ruiz, que trabaja en compañía con Estefanía Ferrandiz. Ellas son nutricionistas y del espacio de Nutrete nos van a contar algunas cositas para que podamos aprender un poquito más sobre el BLV, qué es y cómo tenemos que enseñar a los niños y todas estas preguntas que surgen bastante dudas con el tema de la alimentación complementaria. Así que voy a... Hola, Hola, muy ¿qué tal? bien, ¿Bien? bien, muy bien. ¿Tú? Pues bien, ya me he tomado el cafetito, digo, bueno, ya está, la hora de la charlita, Es la hora. es la hora del cafetito y a ver si mientras toman el café más de uno nos ayudan y nos quieren hacer alguna preguntita o lo que sean, ¿vale? Para eso estamos. Nosotras a lo nuestro. Se Vamos me a ver. oye bien, ¿verdad? A ti te oigo con un poco de retraso. Yo te oigo con un pelín de retraso, pero supongo que será cosa de internet. Si, Probablemente. si ves que me dejas de escuchar, pues avísame, aunque yo lo tengo todo bien puesto, creo, que yo soy tecnología cero, o sea que, Y por eso, en el caso de que no me escuchéis o de que pase cualquier cosa, no veis que yo vuelvo. venga. Vale, Ana, a ver, Cuéntame, alimentación complementaria. alimentación. Menudo temazo, ¿eh? Menudo temazo, sí, sí que es verdad. Abarca mucho y entran muchas dudas, cada uno te cuenta su experiencia y no sabes muy bien qué hacer, ¿no? Es un poco, cuando vienen aquí las mamás, pues te preguntan, ¿no? ¿Y tú cómo lo has hecho? ¿Y cuándo empezaste? ¿Y qué hiciste? Entonces, está claro que a partir de los 6 meses, en el caso de haber dado lactancia exclusiva, Ujú. y ves contándonos un poquito tú también. Os cuento. Bueno, en principio, yo, al presentarme, ¿no? Yo soy ¡Ah, Ana Ruiz. te he contado! ¡Madre mía! Yo he ido a lo No, mío. la presentaba, pero yo estoy aquí, me presento. Muy bien. Ana Ruiz, dietista nutricionista, como muy bien ha dicho ella, en el centro de Nutrete, aquí en el Albir, con Estefanía. Y bueno, yo me encargo un poquito de lo que es el tema de alimentación infantil y un poco todo el núcleo familiar, ¿no? Que como ahora hablaremos, todo va como muy Muy bien, relacionado. Porque al final somos el ejemplo, ¿no? Que esa es la gran palabra, el totalmente. ejemplo. Entonces, bueno, pues vamos a tratar este tema, que es uno para mí, de los más bonitos, ¿no? Porque es donde empezamos a tener ese primer contacto con los alimentos. Y la alimentación complementaria. Como tú has dicho, evidentemente tiene que ser a partir de los 6 meses. Antes que tendría un riesgo, esa falta de madurez, ¿no? De nuestros sistemas, yo consideraría arriesgado. Creo que a día de hoy ya estamos todos a una, ¿no? O sea, que tiene que ser a partir de los 6. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas por eso? Todavía Bueno, yo en mi caso, mis dos hijas han sido muy diferentes. Las dos han tenido lactancia materna exclusiva. sí, Eh, la mayor sí que le llamaba mucho más la atención la comida, pero no me atreví a darle trozos. Yo empecé con los purés y luego ya por falta de tiempo al final le fui metiendo trozos. Y la pequeña sí que quise introducirle un poquito más y ella era mucho de teta. Entonces fue experimentando, pero no porque se alimentara de comida a comida, sino porque jugaba, chupeteaba, pero realmente la alimentación para ella hasta el año no puedo decir que se sentara y se comiera un plato. Ella pero es que en realidad complementaria, que eso es lo primero que tenemos que hacer. eso es. Complemento de qué? De la lactancia, en este caso, tanto materna como si usamos biberón, no pasa nada. Pero es el complemento de. Eso es. Entonces, primero damos la lactancia y luego daríamos a probar pues, estos complementos que tenemos que ir introduciendo, bien sea por el baby led weaning o bien sea por un
independientemente del método que elijamos impartir en casa, debería de ser así, a partir de los 6 meses y después de el pecho o el IVE, el recurso que se esté llevando a cabo. Yo siempre digo que no se trata de juzgar si se ha hecho de una manera, se ha hecho de otra, se ha hecho por las razones que sean, me parece todo bienvenido e incluso a lo que iba de que el dar trozos o dar tritus o hacer mixto, porque hay mucha duda, ¿no? Como, quiero dar trozos, pero tengo miedo y entonces pero ya no lo estoy haciendo, ¿no? ¿Lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? Es un poco lo que nos pasa hoy en día con el tema de las etiquetas, ¿no? Necesitamos hacer Sí, es verdad. todo para yo sentirme que estoy haciendo BLV. Pues igual solo haces el BLV por la noche en casa, con tu pareja, con tu peque, cuando estás tú, igual en la hora de la comida, pues tus abuelos o está en la cocina, o lo tienes en el trabajo y no es posible hacer todo. Eso es. Entonces, Muchas veces nos comentan eso, ¿no? Que es que yo quiero hacerlo, pero cuando se lo dejo a mi madre, pues mi madre no quiere, evidentemente, ¿no? Pues primero las creencias de que se te van a ahogar o la responsabilidad de dejárselo a otra persona y que pueda suceder cualquier cosa. Entonces sí que es verdad que no hay que etiquetar, que hay que dejar fluir y al final nosotros siempre aquí decimos que la crianza al final cada uno se la hace en su casa y pues sí, contamos lo bonito, eso es lo que pues contamos. Cuando pasas noches sin dormir, todo eso no se cuenta, eso es algo que se vive, que maravilloso, todo va súper bien, que se ve, que se ve. Pero es verdad que al final luego tú cuentas lo bueno y lo importante es, pues sí, pues come al final mucho, yo tal. recordar, ¿no? Eso es. Los años, recuerda lo bueno. Bueno, siempre se suele recordar si han sido muy llorones o no, muy trastos o no. Sí, Casi todo siempre es positivo. sí, sí, la verdad que sí. ¿Empezamos por las frutas o por qué alimentos hay que empezar? Porque también hay mucho mito sobre qué alimento hay que empezar. En realidad, yo te diría, mira, para serte sincera, lo que yo hago es un poco es valorar cómo nos alimentamos en casa, qué come esta familia, porque si la familia no come fruta y decidimos empezar por las frutas, pues sentido no tiene. Quiero decir, una vez que decimos, vale, con la pareja, ¿no? Yo digo un poco conexión, reunión familiar, ¿cómo lo vamos a hacer? Ese bebé, ¿dónde va a comer? ¿Dónde vamos a cenar? ¿Cuándo vamos a cenar? Muchas veces yo noto muchas discrepancias en, pues no, ceno yo con él y luego viene mi pareja que llega más tarde a trabajar. ¿Sabes? Hay como cosas que hay que tener un poco planificadas para luego decidir ya los siguientes pasos que vamos a ir introduciendo, cómo vamos a ir introduciendo, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Empezaría por la fruta? Bueno, aquí depende, podemos empezar por dar una cuestión para hablar de ello, podemos empezar por un tubérculo como la patata o el boniato o alguna fruta. Actualmente el orden de introducción antiguo se sabe y está en las guías de pediatría de 2018, si no recuerdo mal, y están aquí. No hay por qué seguir ningún patrón de introducción de alimentos. Lo que sí que hay que tener cuidado con los alérgenos, pero tanto en triturado como en BLV, independientemente de si se quieren dar cosas, si se quieren triturar todo, los alérgenos hay que tenerlos controlados igual. Y hay que dar con una pauta de, pues hoy le has dado esto, esperamos y Los luego 3 Claro, días. lo que tendríamos que valorar es, primero, si hay antecedentes familiares de un alérgeno concreto, porque por norma sabemos cuáles son los alimentos más alérgicos, el pescado, la proteína, la leche, la vaca, algunas frutas, ¿vale? Imagínate que el padre es alérgico, pues yo que sé, al cacahuete, ¿vale? Pues entonces igual hay que tenerlo en cuenta como alergia específica que puede estar a nivel
Ah, muy pues bien, no eso, sabía yo que podía pasar eso también, de las claro, alergias a... que todo es también un poco general, pero luego cada caso es muy particular. Tenemos que destacar también que de los 6 meses al año es muy importante meter los alérgenos. Hay muchas veces que yo es lo que más veo en consulta y te tengo que reconocer que es algo que me preocupa. Hay muchos niños con 2 años que hay muchos alérgenos que no tienen introducido, como por ejemplo los frutos secos, el marisco, ¿sabes? Por miedo o simplemente porque el hábito familiar, pues, es que no podemos comer marisco a no ser que sea Navidad. A ver, Ya, como frutos secos al niño, ¿cómo le meto eso? Sí, se puede ahogar, bueno, ¿sabes? supongo que eso es... eso ya entra en la manera de preparar los alimentos o cómo darle los alimentos a los niños. Entonces, claro, cuando yo les explico que de los 6 meses al año existe como ese periodo, ¿no? En el que introducir todos los alérgenos va a ser mejor porque nuestro sistema inmune está como más predispuesto, ¿no? Entonces, Ujú. introducimos ahí, hay menos riesgo de que se pueda presentar una. En cambio, si los introducimos de forma más tardía, sí que pueden presentarse más riesgos. Además, que es lo que yo les digo a todas las mamás, que me siempre que tú introduzcas todos los alérgenos, tienes esa tranquilidad de que en el centro infantil o donde sea, si le dan cualquier cosa a tu peque, lo tiene. Lo tienen, ya. Por ejemplo, los frutos secos, ¿no? La coca amarilla, que eso en los cumple, pues no sé en tu zona, pero en la mía no hay cumple sin coca amarilla. Entonces, claro, es que el fruto seco es importante que esté incluido. Claro, Igual el cacahuete no es tan habitual, pero muy bien. Entonces, y para eso tenemos como recurso maravilloso las cremas de frutos secos. ah, vale, 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 vale. No, no entendía lo que querías decir de cremas. Muy bien, vale. Tenemos crema, existe la crema de anacardo, existe la crema de almendra, existe la crema de nueces, quiero decir, y además son fáciles de introducir. Quiero decir que la puedes poner en un piquito de fruta, pues tienes tu plátano, Muy bien. dado de manera fácil, con fácil agarre, que por aquí, yo le pongo un pelín de crema de lo que sea y ya en cuanto lo chupe, ya está. Ya lo he probado, exacto. Repetimos 3 días, Muy bien. pues alérgeno introducido. Sí, que ¿Sabes? realmente es inventar o buscar las formas de poder introducir esos alimentos y ir comprobando sin necesidad de eso, que sean los trozos de... Es verdad, piensas, ¿cómo le voy a dar un cacahuete o le voy a dar al que se atraganta? Frutos secos a los niños, no. Y eso sí que es una cosa que tenemos como muy metido, pero no otras variantes que podemos hacer para poder meterlo. Justamente por eso te lo digo, porque en todos los WhatsApp, en todos los talleres, hecho es lo que primero sale. ¿Sabes? Es importante trabajar el alérgeno y dar la opción esa. Como por ejemplo, a los mariscos, hacer una croqueta que lleve algo de un tipo de marisco, que lleve un trocito de mejillón, o que lleve un trocito de gamba, o que lleve un trocito de cebolla triturada, quiero decir, este tipo de cosas también son importantes a introducirlas en algún, Muy sobre todo bien. por alérgenos que nos van a ayudar a introducirlo. Son cosas importantes. Ana, ¿tú me escuchas a mí bien? Yo hay veces que sí que se te va cortando un poco. Yo te escucho bien. Maravilloso. La gente no da nada, no dice no. No No sé, nos dice, a ver, yo te escucho bien, pero hay veces como que te bajas del agua y subes algo así, parece un poco así. no sé, yo no he tocado nada. Mira, Tengo pues por ahora, ahora, interruptora está por ahí. No, ¿y qué tengo que hacer? Espérate, que tengo que ir a la pintura. muy bien, muy bien. Pero yo me he movido, ¿eh? Y el móvil de aquí. A ¿Dónde ver, está el móvil? ¿Bajo esto?
Es que yo creo que si el ¿Sabes wifi cuál es bien? no me voy donde está el wifi. Está aquí la pinche. ¿Me salgo? Me están echando. Saludos a la sesión. Me están echando. Ahora sí os enseño el centro. Muy bien. Bueno, yo tengo que decir que ahí hacéis unos talleres maravillosos, Mira, 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 mira. muy chulos. Yo tengo el placer de participar con mi peque y ahora ir al de Navidad, que Sí, seguro que ¿no? está súper guay. Ay, en este Y sofá tan guay. mira, ¿ves? Mucho más cómoda, ¿has visto? ¿Me escuchas mejor? Ahora mismo sí. A ver, antes te escuchaba, pero sí que es verdad como que a veces parecía que te oías debajo del agua un poco. Habla, habla. Hola. Ah, A ver aquí. Yo creo que yo a ella la escuchaba perfecto. bueno, seguimos y si veo que te vas debajo del agua te voy avisando. Venga, avísame, tú dime lo que sea. Ahora me he ido del hilo. Estábamos hablando de los frutos secos, también hemos hablado de lo del marisco. Muy bien, importante. Básicamente que hay que introducirlo todo o lo De los fundamental. 30 al año, que estén introducidos, aunque sea eso, en pequeñitas. Es bueno recurrir tema a hacer hamburguesitas, a hacer croquetas, a hacer albondiguitas, cosas que sean, pues eso, con un fácil agarre. Porque tenemos que tener en cuenta que los bebés no abren y cierran el puño como hacemos nosotros, con esta facilidad, ¿no? Ellos cuando cierran el puñito, estrujan y se les sale todo. Entonces, es importante que los tamaños de los alimentos que elijamos sobresalgan un poco para que así puedan, tanto por arriba como por abajo, y luego pues el que se anima a chuparse la mano. Sí, a ver, lo que está claro es que si nosotros le damos triturado, siempre va a ser más limpio. Bueno, en realidad yo diría que el inconveniente del BLV es esto, limpiar. Limpiar, ese es el mayor inconveniente. Y tienen que estar preparados tienen que tener el reflejo de extrusión, ¿no? Para si tienen algún. Y a partir de ahí es ir cortando de manera que siempre sea que ellos puedan cogerlo con su propia mano y Y tenga que un tamaño. nosotros podamos aplastarlo fácilmente. Muy Tanto, bien, claro, que el alimento esté blando, porque si, por ejemplo, la manzana es de las más peligrosas, muy bien, porque sí. después se hace, pero esos trocitos no llegan a ser blandos. Tenemos que tener en cuenta que los bebés no tienen dientes, entonces tenemos que ir siempre haciendo nosotros esa prueba, pues que hiciéramos así y pudiéramos aplastarlo, pues entonces dijéramos que tiene una buena textura para que ellos con sus encías lo puedan. Los dientes, muchas veces cuando. A ver, aquí es que muchas veces en la tienda se dan este tipo de conversaciones y muchas veces vienen las mamás con las abuelas, y claro. Pero ¿cómo va a poder comer si no tiene dientes todavía? Esa es la pregunta también. Y comen, comen. Claro que comen y mastican y machacan y si te pillan el dedo te lo muerden, eso está claro. Ellos tienen suficiente fuerza, solamente que hay que cuidar lo que tú estabas comentando, ¿no? Que sea algo que con los dedos mismos pueda llegar a aplastar. Por supuesto. Con los dedos o incluso ahora en el método Bliss, que digamos que es el método, el BLV 3.0, el Bliss, ahí es cuando ya perfeccionamos un poco más y decimos, pues venga, y también vamos a tener en cuenta que cuando yo me pongo el trozo de zanahoria en la lengua y lo aplasto contra mi paladar, lo puedo aplastar bien. Entonces, si nosotros como adultos podemos hacer esa fuerza, un bebé perfectamente. Además, cualquier mamá lactante sabe también la fuerza que tienen en la boca, ¿no? Al hacer cuando están mamando. Toda esa musculatura, de hecho, se va desarrollando en la lactancia para esto, para tener fuerza en la mandíbula y poder comer Muy bien. sólidos. Lo que habías dicho tú, que no se nos vaya, lo de cuándo sé yo que es maduro para empezar. Muy Es bien, venga. importante tener en cuenta una cosa. Tanto para dar trozos como para dar tritú son las mismas condiciones. Quiero decir,
El bebé de Tritu también tiene que mantenerse erguido, el bebé de Tritu tampoco tiene que hacer el reflejo de extrusión, ¿sabes? El reflejo en el que hacen esas cosas con la lengua que luego no podemos hacer, porque yo lo intento cuando veo los vídeos, en el taller te pongo vídeos para que lo vean, que digo, yo que eso, hacen una cosa así, con la lengua así, como una cuevita, y entonces expulsan todo hacia afuera, bien sea Tritu o bien sea sólido, no es el momento de dar el alimento ahí, nos tenemos que esperar. Quiero decir que todo se enfoca mucho al baby led weaning, como que hay que tener cuidado esto, cuidado lo otro, que se mantenga, que esté tal, pero con Tritu da igual. 6 meses, 6 meses, no es así. Hay que tener en cuenta exactamente igual en las dos formas. Igual que los alérgenos, hay que tenerlos en cuenta igual en las dos formas también. Sí, es verdad que, bueno, antes, no sé si con las mías, a mí me dieron un papelito en el pediatra. Sí, todavía Entonces, no. de tal fecha a tal fecha esto, de tal fecha a tal fecha esto y de tal fecha a tal fecha esto. Y yo, personalmente, a mí me desesperaba porque yo intentaba y no, o sea, es que no había manera, no quería, o es que tocaba la boca y lo escupía, no le daba tiempo ni a probarlo, ni textura, ni sabor, ni alérgeno, ni nada, lo escupía y no había manera. Entonces, creo que esas cosas todavía frustra un poquito más, ¿no? O sea, si piensas que si tu hijo no come no se está alimentando, piensas que, en fin, que lo estás haciendo mal, intentas probar diferentes cosas y al final no es que tu hijo no quiera comer, a lo mejor es que tu hijo en ese momento todavía no está preparado para empezar a hacerlo y tienes que esperar a que, o sea, cuando tú estás comiendo, que ellos te miran y es como que se les van los ojos detrás, quieren lo que tú tienes. Es que uno de los criterios que tenemos que tener en cuenta es esto, es el que se sientan atraídos por los alimentos, ya nos da pistas de, mira, le apetece, ¿no? Porque si se mantiene erguido y todo, pero no tiene esa atracción, pues igual, oye, igual no es el momento, pero en realidad los bebés es cuestión de días. Sí, es muy rápido todo. En ese caso es todo rapidísimo. A mí hay mamás que me mandan vídeos. ¿Tú qué piensas? ¿Se mantiene o no se mantiene? Yo digo, bueno, todavía no lo veo que se mantenga bien. Espérate, nada, 2 días, pero si es que tampoco hay prisa. Estamos hablando de alimentación complementaria. Entonces, toma su pecho bien, su vive bien, está todo bien, está creciendo bien. Tranquilidad, porque luego ya nos vamos a aburrir de meter alimentos, de pelearnos, de que quieran, de que no quieran, de hacer cambios. Eso va a llegar seguro. Otra de las cosas que a mí me parece súper interesante es que no hay que desistir con probar cosas. Por ejemplo, una verdura, parece que luego también pasan por etapas, ¿no? Porque las mías comían de todo y luego empezaron a ir al cole, al comedor y como habían otros nenes que a lo mejor decían qué asco, pues qué asco. O Imitación, cosas así, ¿no? Y pasan por etapas que de repente no les gusta una cosa y de repente les encanta y así. Entonces, como todo. para mí, me parece que ha sido muy importante cuando les han dicho en el cole, uno te tienes que comer, una cucharada. Y, por ejemplo, la lechuga, ¿no? Cuando les ponen la lechuga y tal. Un trozo de lechuga te tienes que comer. Y claro, todos los días, ese trocito de lechuga llega un día en el que se come la lechuga sin que tú le hayas tenido que decir, cómete ese trocito. Y creo que eso es algo importante por parte nuestra, ¿no? Que tienes que intentar que un trocito lo tiene que probar y ir ese sabor que lo vayan como aceptando un poco. ¿Me equivoco No, o me ha para pasado nada. a mí? Puede ser que eso no me haya pasado a mí. Para nada, para nada. Además, digamos que cuando en los primeros contactos con los alimentos es cuando ellos se adaptan mejor a a todas las texturas. Le vas dando, un bebé, pues le vas dando y va probando. Él luego ya a partir del año, los 2 años, cuando ya rechaza las Decide. cosas, al principio acepta mucho mejor todo esto. Entonces, por eso es importante que en ese primer contacto, por eso yo apoyo un poco más del baby led weaning en ese sentido, porque nos da la posibilidad de todas esas texturas que tengan contacto con ellos. El ritmo, en cambio, pues yo conozco niños con 4 o 5 años que la verdura son trituradas. Sí. Es que claro, la textura en la Y boca es también, diferente. ¿eh?
Ojalá todos, adultos también. Sí, de Entonces, verdad, ¿eh? son cosas aprendidas por comodidad. Es que así se lo come más rápido, es que así se lo Eso. come mejor, es que así se... Claro, pero es que ahí estamos perdiendo mucha importancia en masticación. Y al final la digestión empieza aquí y todo esto es importante, tanto por lo que estamos aprendiendo de sabores, ¿a qué sabe? Porque cuando ya va todo trituradito y mezcladito, los sabores Se se confunde, complementan, se juntan y ya no sabemos a qué sabe el calabacín. por ejemplo. Muy bien. Exacto, entonces claro, a mí me gusta el puré de calabacín, sí, pero me gusta el puré de calabacín con 2 quesitos. Yo no sé a qué sabe un calabacín. Claro. Por eso es importante, pues el calabacín es calabacín, el brócoli es brócoli y el pimiento es pimiento. Muy bien. En este contexto, los platos Harvard, que se llaman, ¿no? Que son platos que están partiditos en 3 partes, son bastante buenos para esto porque ellos también pueden ver las cantidades de lo que se comen y nosotros podemos organizar el tipo de comida que le estamos dando, ¿no? Y controlar lo que le estamos dando en cada momento. Sí, la verdad es que es importante, es súper importante el plato de Harvard o plato saludable en este ámbito, un poco por esto, para que ellos también lo hagan en formato juego o en formato color y así nos apoyamos también de que sea un momento divertido, ¿no? También teniendo muy en cuenta los nutrientes. Mira, un error, a ver, error. Sí, que sí que tendríamos que tener en cuenta los papás, es que siempre hacemos como más hincapié en acabarse la proteína, La ¿no? carne, que se coma la Cuando, carne. cuando empezamos con los tratos, yo cuando digo la palabra trato ya cuando empezamos con los tratos es como, a ver, acábate el pollo y la verdura que se la coma tu padre, ¿no? Sí, lo La hacemos todo, patata, eso es verdad. la patata se la damos al perro, o algo así, ¿no? Entonces, en bebés y en niños es lo contrario, quiero decir. Ellos no necesitan tanta proteína como el adulto, que tenemos más necesidades proteicas, pues somos más grandes. También es cierto que nuestros riñones y nuestro hígado es más grande, por lo tanto, la proteína que nosotros debemos de ingerir es mayor. En cambio, en los niños hay que dar más prioridad a que coman verduras, hortalizas, tubérculos, cereales, legumbres, importantísimo para esos requerimientos de hierro que tanto nos preocupan en esta etapa. Y pues sí, pues la carne pues está bien, perfecto, está bien, pero que no es el alimento principal que tenemos que ir ahí con el tema de bebés y niños. Que también podemos cubrir muy bien con la ayuda de cereales o legumbres y no pasaría nada. Y lo de los cereales para engordar, cuando empiezan y que le hace falta coger peso, vamos a meterles cereales para que engorde un poquito. Es que a mí cuando me cuentan estas cosas, uf, ya se me fastidia un poco el niño. Pero bueno, también hay que ver en qué contexto, ¿no? Claro, en qué contexto se dice eso, porque mira, también es verdad que a primeras piensas, estamos otra vez con la típica forma de crear este engorde, ¿no? Primero que no tiene mucho sentido, porque es un niño que va teniendo un buen crecimiento, tampoco lo vería yo el preocupante. Hay que preguntarse tantas cosas en ese sentido, ¿por qué no coge peso? Pero sobre todo date cuenta que cuando recomiendan esas cosas es antes de los 6 meses, ¿eh? Sí. Suele ser antes. Suele ser a los 4, a los 5, que dicen, ay, no estoy cogiendo bien de peso, pues, métele un biberón. O no duerme bien por la noche, métele... El biberón. Y ahí es que yo hago como un llamamiento, ¿no? Que hay que intentar ver un poco, no hacia adentro, sino hacia casa, hacia qué hábitos están teniendo para valorar por qué no se está cogiendo eso, o igual porque ha habido un tipo de crecimiento, ¿sabes? Pero que al final es un recurso que yo no soy muy partidaria de eso. ¿Es un recurso que está obsoleto? ¿Obsoleto? Me gustaría. A ver, realmente es algo volvemos un poco a las creencias de antes, ¿no? Lo que tú habías dicho, cómete la carne, ¿qué tal? Creo que son cosas que hemos ido adquiriendo con el tiempo pues porque te lo dice tu madre y a tu madre se lo decía a su madre y porque es así, ¿no?
Y si no Totalmente. te lo dice tu madre, lo dice la madre de la otra, o tu Y tía, nada, o tu prima, o quien sea. Al final, todo el mundo participa, ¿no? En la crianza y en la alimentación y en la educación de los niños de una manera o de otra. Y son cosas que hemos ido heredando. Y yo pienso que es algo que deberíamos de intentar mejorar e ir cambiando aspectos a la hora de pues, los nutrientes que tienen las comidas, ya ni hablamos del tema de la alimentación que le damos en general a los niños, me va a salir la palabra, de azúcar y de los zumos y de todo procesado. procesados, alimentos ultraprocesados ahí, la tenía Ujú. ahí, la tenía ahí. Eh, muchas veces, no, es que mi hijo no come de esto, tal, vale, pero tú le das, yo qué sé, le das galletas, le das tal. Ahora, por ejemplo, en los colegios también han quitado todo lo que no sea saludable a la hora del almuerzo, ¿no? Hay que llevar Ujú. cosas que sean más nutritivas, nada de Ujú. chocolate, no. Y eso es un cambio que se está haciendo poco a poco. Yo creo que eso al final beneficia también incluso para cuando empiezan, ¿no? Con los bebés. Es desde el principio que tenemos que ir enseñándoles una Y además, alimentación ten saludable. en cuenta que muchos de estos cereales saludables no todos lo son. Que luego miras listas de ingredientes y ya ahí empezamos a meter altas cantidades de azúcar. Entonces, no siempre es una buena opción. Hablando de ese mito, ¿no? Que muchas veces dice, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la alimentación de los bebés, yo siempre la explico como un lienzo en blanco en el que nosotros vamos a escribir hábitos, vamos a escribir gustos, vamos a escribir apetencias y tenemos que tener en cuenta que hoy en día las herramientas y cómo avanza la ciencia, cómo ya tenemos estudios, cómo ya tenemos otro tipo de conocimiento, de mente más abierta. Antes no se tenía, pero No, antes te hablo hace 5 años, es que no ya, estamos hablando de hace 10, ¿sabes? Te hablo de hace nada, o sea, hace 5, 6, 7 años eh, no había este movimiento tan grande que ha habido o esta posibilidad de aprender tanto al respecto, o sea, en cualquier tipo de crianza, no solo en alimentación, quiero decir. Ahora no, no, mismo una mamá tiene acceso a muchísimas cosas de cómo ir el parto, cómo la lactancia, el embarazo, o sea, y todo esto lo llevábamos por lo que dices tú, ¿no? Por vivencias de personas de nuestro entorno, consejos, experiencias, y ahora yo puedo decidir hacer un curso, ir a un profesional que me oriente, un poco crear como yo mi propia ideología, que luego eso no quiere decir que un consejo siempre viene bien, por supuesto, depende del consejo también, pero que puede ser bien aceptado. Pero esa base, eso es a lo que yo animo siempre, a los papás o a cualquier paciente, que yo tenga una base propia de conocimientos mínimos, porque parece que la alimentación complementaria es como un encaje de bolillos terrorífico, súper difícil, que es el hierro, que es el calcio, que es el otro, que sí. Y en realidad no es así, son 4 o 5 conceptos que hay que tener en cuenta y que una vez que tú los aprendes y los entiendes, no tienes que empezar a ponerlos en práctica adaptándolos a la alimentación familiar, porque tampoco se trata de quedarte todo el día cocinando. claro, esa es otra, la falta de tiempo. Exacto. Ese diríamos que es un inconveniente más. Ese Yo creo es, que para todos. sí, porque al final es mucho más rápido tirar de algo que tenga rápido para hacer un congelado o lo que sea y hacerlo mucho más rápido y ya está la cena hecha y los niños a la cama, que ponerte, pues lo que dices tú, ¿no? A hacer una croqueta hecha especial para que el niño pueda coger. Eso al final requiere más tiempo. Bueno, pero también podemos coger el hummus, ponerlo en un trocito de pan y a cenar. Sí, eso es más hábitos de nosotros, ¿no? De los adultos. Claro, Que tú yo tengas siempre ese digo, hábito de consumir estos productos en casa más saludables. bueno, ha sido un ejemplo, como cualquier otro pateo, pero te quiero decir que muchas veces también es un poco el tener la creatividad o simplemente la idea para que tú tengas ese recurso
fácil, porque recursos fáciles los hay, que igual no sería la mejor opción, vale, igual no sería la mejor opción, pero si me das a elegir entre un potito de supermercado o el sacar el humo y ponerlo en un trocito más, pues oye, pues igual te iría, Muy bien. o no Mucho sabes. más. Sí, sí, al final siempre piensas en unas comidas o en unas cenas y tener así, y luego al final la cosa más pequeña que tú puedas tener en casa te puede No, salvar. que tú tengas algún recurso por ahí pues, en el congelador o algo que tengas. La planificación nos ayuda mucho. No todo el mundo parece que planificarse es como muy fácil, que es simplemente sentarte a escribir, pero también es sentarte a hacerlo con una visión de quererte un poquito, porque si te lo pones muy difícil, no lo vas a poder cumplir y te vas a sentir fatal. Sí, eso es una yo creo que de los miedos que suele tener la gente, el no estar haciéndolo del todo bien, ¿no? El tema de, pues por falta de tiempo, lo que sea, pues no le he podido meter estos alimentos o no tengo tiempo de cocinarlo de X manera. Y el sentarse y organizarlo, por ejemplo, supongo que organizar toda la semana, te organizas tu compra y te organizas la forma que vas a ir preparando las cosas. Mm. Eh, Se puede congelar, todo esto se puede, entonces no pasaría tampoco nada, sería una forma de organizarse para poder ir dándole todo. Ujú. Muy bien. La Y perfección limita. dime, perdona. El intentar ser perfecto te limita. Sí, sí, es verdad. Es algo que nos ponemos nosotros mismos. Ujú. Y luego a la hora de cómo dar esos alimentos, hemos quedado en que se tenían que aplastar y normalmente yo, por ejemplo, cortaba todo en tiritas, las salchichas las partía por la mitad, las sigo partiendo, ¿eh? Las mías ya son mayores y yo no hago rodajas, las sigo partiendo por la mitad Ujú. Ujú. y básicamente es que no te quede la posibilidad de que se pueda quedar atragantado, ¿no? Claro, una vez que entendemos, tener en cuenta que toda esta vía en un bebé, laringe, faringe, ¿no? Todo esto es mucho más estrechito que nosotros. Entonces tiene un diámetro justamente en el que cabría, pues yo qué sé, pues una uva, o se podría quedar pues, un fruto seco. Entonces, en realidad es el problema o el miedo que nos supone este tipo de alimentos, ¿no? Entonces, si nosotros los cortamos de forma en que eso ya no va a pasar, porque se puede manipular bien o porque no tienen ese diámetro, Perfecto. ¿vale? Como has dicho, una salchicha por la mitad. O, por ejemplo, cuando cortamos el plátano, yo siempre pongo la idea de dejar la cáscara y cortar un trocito por encima para que salga por arriba. Entonces ellos mismos van haciendo así. La uva, en vez de que, a ver, un ejemplo de algo redondo, bueno, en vez de que sea cortada así, sea cortada así, de forma que quede como en triangulitos para que se pueda manipular mejor. Los frutos secos triturados o también pueden ser molidos. La harina de almendra, por ejemplo, es un buen recurso para hacer la turquita, para hacer albóndigas, para las hamburguesas. O sea, se puede incluso en cualquier crema para los fritos. Puedes poner un poquito Puedes de echarlo por harina de encima, almendra por claro. encima. Muy bien. O sea ¿Y que los otros tratamientos? ¿Qué hacemos si... yo lo que ¿Qué pido hacemos? es, pero ya no como papás, sino como personas del mundo, yo siempre digo, personas del mundo, formación, todos tenemos que saber responder ante un atragantamiento. Pero yo creo que eso debería de ser, o sea, si no obligatorio, interpuesto en los colegios o incluso en los puestos de trabajo, que las empresas se hagan un bien al mundo y digan, no, yo voy a formar a todos mis trabajadores en eso. Yo eso lo veo fundamental. ¿Cómo reaccionar? Porque primero, diferenciar muy bien que me atraganto de que me asfixio, porque yo creo que todos alguna vez nos hemos atragantado y además soy muy torpe y el atragantarte, y además si hablas mucho como yo, te puede pasar con mucha facilidad. ¿No? Animaríamos a toser, a toser, a toser, a toser, a toser y ya está. Pero en la asfixia ya tenemos que formarnos en eso. Que como somos, tenemos que tener esa tranquilidad. Pero es lo que te decía, no como papás, ay, no, como vamos a ser papás, vamos a hacer curso. No, como persona. Porque tú Y puedes luego, ser
también espacio, apoyo. claro. Si ellos están preparados y nosotros les damos las piezas como toca, en principio no tendría que haber ningún problema. Otra de las cosas que solemos comentar aquí muchas veces es, pues bueno, pues no te preocupes, si en tu casa tú quieres probarlo y luego cuando lo cuiden los abuelitos quieren darle triturado, pues no pasa nada. O sea, no porque lo hagas mixto lo estás haciendo peor, ni porque solo hagas una cosa eres mejor. Simplemente tienes que estar tranquilo con lo que estás haciendo y lo importante es lo que tú has estado comentando. Ir metiendo los alimentos poco a poco, que sea antes del año, que ellos disfruten y, y, y que Ahí vayan has dicho probando. cosas importantes, porque es esto, el fuera etiquetas, lo que hemos dicho antes. O sea, yo hago BNV, pues lo hago cuando puedo, cuando estamos en casa, cuando nos sentimos bien y con tranquilidad. Y yo creo que eso en el ambiente es muy importante también, porque tú fíjate que si estamos dando trozos, pero estamos así como si, ay, ay, no, ese ambiente de estrés, ese ambiente de miedo que este bebé percibe, porque muchas veces decimos, nada, si no se entera, no se da cuenta, él no se da cuenta, o ella no se da cuenta. Sí, sí que se Es dan una cuenta, cuestión claro. Se dan cuenta de que todo. no se da cuenta, sí se da cuenta, sí. Son esponjitas que aprenden muy rápido Y cuando, y y cuando además están viendo el miedo o el que empiezan a toser y salimos corriendo como, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? mm, Enseguida se asustan y ese susto puede ser todavía peor. Por eso es importante que nosotros tengamos esa seguridad de, bueno, vamos a primero intentar tener las herramientas, ¿no? Pues hacer algún curso de atragantamiento o hacer algún curso de alimentación complementaria de baby weaning para tener un poquito de conocimientos y entonces ya vamos con un poco más de seguridad. Yo creo que eso es fundamental, pero creo que en todos los ámbitos. sí, es algo que deberíamos de tener todos claro porque nos puede pasar a los pequeños y a los mayores. Entonces es Por algo que supuesto, deberíamos de tener todos por claro. supuesto. Y que no hay que tenerle miedo porque ellos gestionan bastante bien, es lo que tú dices, diferenciar entre la asfixia y el atragantamiento. Sí. Y, y a veces si te esperas un poquito, ellos mismos han gestionado. Entonces hay que mantener la calma y sobre todo estar tranquilos de que lo puedan solventar, siempre y cuando se sigan esas pautas, ¿no? Que no sean trozos que puedan quedarse atragantados, que sean fáciles de coger para ellos y dejarles disfrutar, básicamente, ¿no? Que es eso, que son tips que hay que tener en cuenta ya no solo en trozos, sino en tritu, o ya no solo en bebés, sino también en adultos, que nos puede pasar a cualquier. Muy bien, pues Ana, Eh, yo creo que de nutrición, en realidad, podríamos estar hablando también un montón. Creo que cada vez deberíamos de tener más conciencia en general y tener una vida más saludable en este aspecto. La verdad es que vosotras en el centro hacéis cosas que son súper chulas porque lo hacéis tanto para los mayores como para los niños, pero es una forma, lo que tú has dicho, tener recursos para poder encontrar otras formas de comer, otros alimentos y otras maneras y acostumbrarte a que la dieta mediterránea es muy amplia y no hace falta seguir una dieta mala, sino que puedes tener una dieta saludable y te encontrarás mucho mejor y todo fluye mucho mejor, la verdad. Y que tampoco es necesario ser chef, ni que te encante la cocina, ni tener robots de cocina. Quiero decir Todo eso es aprender, ¿eh? Todo es aprender. Todo es ponerse y aprender. Lo de cocinar que hay cosas es fáciles, por necesidad, mm, que hay cosas aprende. fáciles, que hay recursos sencillos, que mucha gente piensa que por el hecho de venir a un centro así es como que ya tienes que cocinar un montón y tener mucho tiempo y hay recursos para todo y para todo. Porque Sí. más importante que nuestra salud y que en este caso la de los peques. Yo me quedo con lo que a mí siempre me han dicho de pequeña, que son una de esas cosas que sí que guardo, que es que somos lo que comemos. Así que básicamente hay que quedarse con que hay que alimentarse bien y hay que tener de todo. Son las vitaminas y los nutrientes para que estemos todos buenos y a ver si salimos de esto todo ya y nos recuperamos todos un poco. Sí, además que por medio de la alimentación, sobre todo del baby led weaning, animamos mucho en el tema de la motricidad, de la autonomía, de que ellos decidan, de que ellos controlen su saciedad y su hambre. Ya estamos dando muchas pinceladas importantes para lo que va a ser ese adulto.
Pues sí, eso no lo hemos comentado, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, noté mucho cambio, que la primera no lo hice tan así, la segunda sí, y la segunda ha comido sola mucho más rápido, mucho antes, Claro, que no había necesidad de estar partiéndole y tal, ella misma se ha ido gestionando, incluso en la guardería me decían, es que come súper bien en la guardería, o sea que aprenden mucho más rápido si les dejamos a ellos. claro, por eso te digo que no es solo es por alimentación, por nutrientes, porque también, por supuesto, sino que también es por todo eso que ellos van investigando y que se van eh, dosificando ellos mismos. Porque el tema del hambre y la saciedad en la edad adulta nos cuesta muchísimo cuando ya de base viene alterado. Muy bien. Bueno, pues nos quedará pendiente que hicimos una pequeña encuesta y bueno, ganó por goleada este tema sobre los niños, pero Ujú. muchas mamás embarazadas también tienen muchas dudas y haremos otro para hablar de lo que se puede y lo que no se puede comer en el embarazo y que Ujú. podemos mejorar en nuestra dieta. Así que Pues aquí a la estamos. siguiente contactaremos y Perfecto. nada, chicas, que paséis ahí la pinche y tu buena tarde. Pinche está por ahí. Está por ahí. Y nada de que hayáis participado con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Y cualquier duda que te llegue, cualquier mensaje que te llegue, nos lo mandas Vamos. que te contestamos sin ningún problema, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Un Ana. beso enorme. Muchas gracias a ti. Y a todos los que nos están viendo, claro. Adiós. Chao.